Gabriel Attal, de 34 años, es el nuevo primer ministro de Francia y primero abiertamente gay en ocupar el cargo. El hasta hoy ministro de Educación se convierte en el reemplazo de Elisabeth Borne cuando el presidente Emmanuel Macron busca revitalizar su segundo mandato, golpeado por las reformas de las pensiones y de la migración. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken se reunió en Israel con el primer ministro Benjamin Netanyahu en su carrera diplomática para evitar una escalada regional de la guerra en Gaza. Esto un día después de que la muerte de un comandante de Hezbollah en Líbano y un líder de Hamas sucedieran en Siria. Ecuador está en estado de excepción por el último episodio de la crisis carcelaria. Hay motines en algunos penales y las autoridades siguen buscando a alias Fito, el líder de la peligrosa banda Los Choneros, fugado de la cárcel del Litoral. En la última jornada se reportó además el secuestro de 4 policías. Estas son las noticias de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez y vamos a comenzar hablando de Francia. Allí se confirmó ya el nombramiento del hasta hoy ministro de Educación Gabriel Attal, nuevo primer ministro un día después de la salida de Elisabeth Borne. Attal tiene 34 años y se convierte en el premier más joven en asumir el cargo en la Quinta República. Además, es el primero en llegar al puesto siendo un ciudadano abiertamente gay. El informe que tenemos es de Amal Benotman. De un récord a otro, elegido presidente de la República con menos de 40 años en 2017, Emmanuel Macron acaba de nombrar al primer ministro más joven de la Quinta República para reemplazar a Elisabeth Borne. Querido Gabriel Attal, sé que puedo contar con tu energía y tu compromiso para implementar el proyecto de rearme y regeneración que te anuncié, fiel al espíritu de 2017, superación y audacia al servicio de la nación y de los franceses. Para Gabriel Attal es un ascenso espectacular. Desde que ingresó al gobierno como secretario de Estado adjunto al ministro de Educación, el nuevo primer ha tenido un camino sin manchas, portavoz del gobierno y luego ministro de Presupuesto, antes de llegar al Ministerio de la Educación. En menos de 6 meses ha forjado una verdadera popularidad allí, superando a todos sus colegas del gobierno. De hecho, aseguró que siempre estaría al lado de la comunidad docente durante una reunión en línea con directores de centros educativos. Independientemente de los cambios futuros, su convicción por esta causa nunca cesará de guiarme y siempre encontrarán siempre a su lado para cumplir con la misión que les concierne, junto a los docentes, que es la más hermosa del mundo. Antiguo militante del movimiento de los jóvenes socialistas, Attal proviene de la izquierda. Sin embargo, con la prohibición de la abaya, el experimento para utilizar uniformes en escuelas públicas, sus promesas de elevar el nivel educativo y su postura de autoridad, ha logrado cautivar a la derecha. Según expertos, al impulsar a su ministro más popular, Macron quiere revitalizar su mandato, una tarea que no se vislumbra fácil. Attal primero tendrá que formar un equipo gubernamental de cara a las elecciones europeas. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken está en Israel. Allí conversó con el primer ministro Benjamin Netanyahu en una visita en la que ha declarado su expectativa de protección a los civiles de Gaza y una búsqueda de desescalada de la guerra en el enclave. Pero el asesinato del comandante de Hezbollah, Wissam Tawil, en el Líbano y del líder de Hamas, Hassan Hakasham, en Siria, complica esa aspiración de que la guerra no crezca a nivel regional. Por otro lado, previamente el presidente Isaac Herzog rechazó como absurda la demanda ante la Corte Internacional de Justicia, acusando a Israel de genocidio contra los palestinos. El caso presentado por Sudáfrica comenzará sus audiencias el jueves y se centrará en las más de 23.000 personas que han muerto en más de 3 meses. Solo en las últimas horas fueron más de 240 víctimas. Acabo de venir de varios países de la región, Turquía, Grecia, Jordania, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, y quiero poder compartir algo de lo que escuché de esos líderes con el presidente, así como con el primer ministro y el gabinete más tarde hoy. Y por supuesto tendremos la oportunidad de sentarnos con las familias de algunos rehenes y discutir nuestros incansables esfuerzos para traer a todos a casa y de regreso con sus familias. Quiero agradecer a los Estados Unidos de América, al presidente Biden y a la administración y a usted, secretario Blinken, por su llamado al deber moral, por el hecho de que se mantienen firmes junto a Israel en esta batalla, que tiene que ver claramente con la humanidad y con los valores del mundo libre. Muchas gracias.
Y en otro frente aumenta la tensión entre Israel y Hezbollah. En las últimas horas, la milicia chiita lanzó un ataque con drones contra un centro de comando militar israelí, como parte de su respuesta al asesinato de Wissam Tawil. Etel Bonet, corresponsal de France 24, tiene la información. Mientras seguidores de Hezbollah, vecinos y familiares de Wissam Tawil, el comandante de más alto rango, abatido por Israel hasta la fecha, están celebrando su funeral en su localidad natal, Yerbet Selim, al sur del Líbano. Otros 3 combatientes de Hezbollah han muerto en un ataque aéreo israelí. Un dron israelí ha impactado en el vehículo en el que viajaban los 3 milicianos en la localidad de Gandurilla, a solo 10 kilómetros de donde se está celebrando el funeral del líder de Hezbollah. Israel parece haber cambiado de táctica con ataques selectivos contra líderes y miembros de Hezbollah y de su aliado Hamas. En represalia a la muerte del número 2 de Hamas y del alto mando de Hezbollah, la milicia chilibanesa ha atacado con cohetes otra base aérea israelí en el norte de Israel. Paralelamente se están celebrando negociaciones diplomáticas para que el Líbano no termine arrastrado a una nueva guerra con Israel. En los próximos días se espera la visita de Amos Hochstein, el enviado especial estadounidense, para presionar a las autoridades libanesas a que se implemente la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, en la cual Hezbollah debe retirarse a más de 30 kilómetros de la frontera, es decir, por encima del río Litani. Pero, lamentablemente, no se ve cerca una solución diplomática. En Japón, los muertos por el terremoto que arrasó partes del centro del país en Año Nuevo son más de 200, según actualizaron las autoridades, que también revisaron a la baja la cifra de desaparecidos, ahora estimada en 100 personas. El terremoto de magnitud 7,5 derribó edificios, provocó incendios y destruyó infraestructuras en la península de Noto, en la isla de Honshu. 8 días después, miles de socorristas luchan contra las carreteras bloqueadas y el mal tiempo para ayudar a casi 3.500 desplazados. Pasamos a América Latina porque en Ecuador la policía denunció el secuestro de 4 agentes en 2 ciudades del país, hecho que se suma a la crisis carcelaria que desde ayer tiene a la nación en estado de excepción y en toque de queda, tras la presunta fuga del criminal alias Fito, líder de los Choneros, la principal banda delictiva del país, además del amotinamiento en 6 cárceles. El presidente Daniel Noboa recalcó en un mensaje por redes sociales que no negociará con los reclusos. Informe de Ramiro Cueva Barberena. La primera crisis de seguridad en la era de Daniel Noboa. El presidente de Ecuador decretó un toque de queda y el estado de excepción en todo el país tras el estallido de motines en 6 cárceles y la fuga del jefe de los Choneros, la mayor banda criminal del país. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Los motines sucedieron en los complejos de Quito, El Oro, Cotopaxi, Loja, Chimborazo y Azoay. Los reclusos capturaron al personal penitenciario y a través de videos manifestaron exigencias hacia el gobierno y el presidente de la principal unidad carcelaria de Ecuador. Noboa advirtió que no están dispuestos a negociar. Lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. En paralelo, continúa la búsqueda de José Macías Villamar, alias Fito, líder de los Choneros, quien se fugó de una cárcel de Guayaquil y que tiene 14 procesos judiciales en su contra por distintos delitos, como robo, delincuencia organizada, tenencia de armas y asesinato. Los Choneros, la banda criminal más grande de Ecuador, cuenta, según expertos, con al menos 8.000 integrantes y protagoniza la guerra de poder entre organizaciones delictivas que llevaron a un incremento de muertos en cárceles desde 2021 y un 800% de homicidio en las calles entre 2018 y 2023. Esta crisis carcelaria ocurre días antes de que inicien las obras para construir 2 megacárceles similares a las instaladas por Nayib Bukele en El Salvador. De hecho, los métodos en los tratos con los reclusos comienzan a asemejarse a los implementados en el país centroamericano. En Guatemala, el presidente electo Bernardo Arévalo presentó a los funcionarios que lo acompañarán en su gabinete para el periodo 2024-2028, en medio de la presión del Ministerio Público para evitar que asuma el poder de la nación.
en un acto que prevé de todas maneras realizarse el próximo domingo 14 de enero. Más en el siguiente informe de Luis Muñoz. Por primera vez en su historia, Guatemala contará con un gabinete ejecutivo con paridad de género. Serán 14 funcionarios, 7 mujeres y 7 hombres. Durante un encuentro con los medios, Arévalo descartó presiones para la selección de su equipo de gobierno. Han sido seleccionados fundamentalmente a partir de criterios personales de competencia y no están representando a ningún sector, a ningún partido. Sin embargo, 2 de ellos han generado críticas: el nombramiento de Yasmín de la Vega por ser cercana a la cúpula empresarial y la designación de Francisco Jiménez como ministro del Interior, quien es acusado de corrupción tras formar parte del gabinete del fallecido presidente Álvaro Colom. Asimismo, Arévalo reconoció estar en deuda con la pluralidad del país, ya que solamente Miriam Roquel, ministra del Trabajo, representa a las comunidades indígenas, que forman el 42% del total de la población en Guatemala. Por otro lado, Arévalo aseguró que el 14 de enero asumirá la presidencia, a pesar de la presión del Ministerio Público, que lo acusa a él y a su partido de supuestas ilegalidades en las elecciones de la primera y segunda vuelta presidencial. En diciembre, la Corte de Constitucionalidad ordenó garantizar la toma de posesión, al tiempo que el Tribunal Supremo Electoral declaró los resultados como inalterables y definitivos. Desde el punto de vista legal, no hay ninguna posibilidad. Por supuesto, siempre van a seguir haciendo intentos y van a seguir queriendo hacer por medio de interpretaciones antojadizas juego de último minuto. Desde su victoria, Arévalo ha recibido el respaldo de líderes de la región y organismos como la OEA y la Unión Europea, que han advertido de los riesgos de socavar los fundamentos democráticos en la nación. En otros temas, United Airlines y Alaska Airlines han dicho que encontraron piezas sueltas en algunos de sus Boeing 737 MAX 9 en tierra. Es el último acontecimiento, después de un dramático incidente en pleno vuelo el pasado viernes, cuando un panel explotó en un avión de la compañía de Alaska. Aunque nadie resultó herido, sí hay preocupación sobre cómo se fabrican los aviones y si son seguros para volar. Veamos el informe. Durante las inspecciones iniciales de sus 737 MAX, United Airlines dijo que encontró que algunos pernos no estaban bien ajustados, después de un dramático incidente en pleno vuelo en un avión de Alaska Airlines del mismo tipo el pasado 5 de enero. Desde que comenzamos las inspecciones preliminares el sábado, hemos encontrado casos que parecen estar relacionados con problemas de instalación en el tapón de la puerta, por ejemplo, pernos que necesitaban un ajuste adicional. United, que tiene la mayor cantidad de MAX 9 en el mundo, 79 en total, aseguró haber cancelado al menos 200 vuelos y esperan que sean más. Alaska Airlines, la otra aerolínea con mayor cantidad de este tipo de aviones, informó haber encontrado componentes sueltos en algunos de sus aviones, mientras que Boeing ha dicho que ayudará a sus clientes con las inspecciones. Previamente, la Administración Federal de Aviación ordenó dejar en tierra 171 aviones MAX 9, después de que parte del fuselaje de una aeronave de Alaska Airlines se desprendiera minutos después de despegar, obligando a un aterrizaje de emergencia. La sección perdida del avión fue encontrada en el jardín de un maestro de Oregon. Alaska Airlines se enfrenta a una investigación después de revelarse que la compañía reportó varias advertencias de despresurización en el avión del incidente. Hallazgos que han despertado nuevas preocupaciones sobre la seguridad de la familia de aviones más vendida de Boeing. Otro golpe para la compañía, cuyo 737 MAX ha sido descrito como el avión de transporte más examinado de la historia, después de una serie de problemas de seguridad. 2 de sus aviones se estrellaron en 2018 y 2019, matando a 346 personas, lo que llevó a que todos los aviones MAX 8 y MAX 9 quedaran en tierra durante casi 2 años a nivel mundial. Y es oficial, el 2023 es el año más cálido de la historia. Así lo anunció este martes el Observatorio Europeo del Clima Copernicus en su balance anual. Según el estudio, el año pasado la temperatura media en el mundo fue de 14,98 grados Celsius, es decir, un alza de 1,48 grados, lo que es prácticamente el límite que se impuso la comunidad internacional en 2015. Copernicus también advirtió que la temperatura de la superficie de los océanos se mantuvo en un nivel elevado. Así llegamos al final de este informativo. Continúe con nosotros, ya viene más programación y por supuesto más noticias en France 24. ¡Feliz día!